Esta criatura no debería existir. Vivió en el Triásico, el olvidado campo de pruebas de la vida misma. Hace 252 millones de años, el planeta enmudeció. No fue el silencio de la paz, sino el que sigue a la catástrofe. La extinción del Pérmico borró 9 de cada 10 especies en el mar y 3 de cada 4 en la tierra. Los bosques se habían reducido a cenizas, los océanos se habían estancado, vueltos veneno. El cielo mismo tenía el color del hierro viejo. Durante casi 5 millones de años, nada se alzó para ocupar el trono vacío tras la mayor extinción en la historia de la Tierra. Ahora imagina estar de pie en ese mundo, sin océano Atlántico, sin Pacífico tal como lo conocemos, solo un único y vasto supercontinente, Pangea, un único cuerpo de tierra que se extendía de polo a polo, rodeado por un solo mar enorme llamado Pantalasa. Ninguna cordillera divide su interior, ningún río talla valles familiares. El mapa de la Tierra es completamente irreconocible aquí. Un continente con forma de luna creciente acostada de lado, abrazando un golfo poco profundo llamado el Mar de Tetis. Dentro de Pangea, el clima es brutal. Las lluvias monzónicas llegan al interior solo una vez al año, como una promesa agotada. El interior se abraza todo el año. Desiertos rojos se extienden hasta el horizonte. Dunas del tamaño de ciudades migran bajo vientos interminables. Las temperaturas superan los 40 grados centígrados durante meses. Los propios polos no albergan hielo permanente, ningún invierno eterno. No cae nieve sobre la Antártida, ningún oso polar recorre el norte, porque no existe un norte como lo conocemos. Y aún así, en este teatro calcinado, la vida se niega a rendirse. Los supervivientes emergen entre los restos del Pérmico muerto. Extrañas bestias de transición emergen como pioneras de nuevos diseños corporales. El mundo es un laboratorio. La evolución está contratando. Cada nicho vacío se convierte en una vacante. Cada llanura cubierta de ceniza se convierte en una oportunidad para los sobrevivientes hambrientos por reclamarla. Las esponjas reconstruyen los arrecifes desde cero. Diminutos helechos licopodios se abren paso a través del suelo volcánico mientras el aire, cargado de azufre, se despeja lentamente. Los planos del mundo moderno se trazan en polvo rojo y vidrio de lava. Algo con dientes comienza a emerger. Los primeros en reclamar el trono vacío no son los dinosaurios, recuérdalo. Los dinosaurios aún no existen. Los nuevos amos se llaman arcosaurios, los lagartos dominantes, antepasados tanto de los cocodrilos modernos como de las aves que aún están por venir. Pero en el Triásico temprano, la rama de los cocodrilos está ganando, por un margen muy amplio sobre todos sus rivales. Estos no son los cazadores fluviales de cuerpo bajo que conocemos hoy. Son depredadores erguidos, de patas largas y acorazados, hechos para las llanuras. Conoce al eritrozuco, el cocodrilo rojo, una bestia del tamaño de un toro, con un cráneo de 1 metro lleno de dientes. Mandíbulas repletas de dientes cerrados, ojos en lo alto para escudriñar el horizonte, patas recogidas bajo su poderoso cuerpo. Podía correr, podía perseguir, podía quebrar la columna de cualquier cosa más pequeña que él, casi todo. Durante 10 millones de años, Erythrosuchus y sus primos dominaron los valles fluviales del sur de Pangea con un hambre depredadora absolutamente indiscutida. Luego apareció el Postosuchus, 5 metros de depredador tan avanzado que los paleontólogos confundieron sus huesos con los de un tiranosaurio primitivo. El mismo cráneo profundo, los mismos dientes como cuchillas, las mismas poderosas patas traseras, y sin embargo, Postosuchus no era un dinosaurio en absoluto. Un primo del cocodrilo recorriendo el mismo camino evolutivo, llegando al mismo destino aterrador por una ruta completamente distinta. Evolución convergente, escrita en el hueso. 50 millones de años antes de que los tiranosaurios llegaran a nacer en este mundo. Había comenzado la primera cultura del miedo. Las manadas herbívoras se sobresaltaban ante cada sombra. Los reptiles más pequeños excavaban cada vez más hondo. La línea de los cocodrilos se había convertido en la cúspide del Triásico.
Nada, al parecer, volvería a desplazarlos jamás. Pero entre la maleza, bajo aquellos gigantes acorazados, una revolución más silenciosa ya estaba comenzando: el surgimiento de los sinodontos. Reptiles de dientes caninos, no más grandes que un tejón, cubiertos por algo que el mundo jamás había visto antes: pelo, bigotes, pelaje. Sus mandíbulas se reconstruían hueso a hueso, fusionándose y simplificándose, preparando el primer verdadero oído mamífero del mundo. Excavaban madrigueras, cazaban insectos en la noche, calentaban su propia sangre contra el brutal frío del desierto. Cada sinodonte era un borrador de la misma carta, la carta que un día sería firmada como mamífero. Junto a ellos pastaban los disinodontes, herbívoros rechonchos, de pico y colmillos, parecidos a un cruce entre una tortuga y un barril. Sus mandíbulas se movían de lado a lado, no de arriba abajo, cortando la vegetación más dura del Triásico como enormes tijeras de jardín. Vivían en manadas de cientos, migraban a través de continentes. Algunos alcanzaban el tamaño de un hipopótamo adulto. No eran bonitos, no eran elegantes, pero los disinodontes eran el ganado del Triásico, alimentando a todos los depredadores por encima de ellos. Y luego estaban los rincosaurios, reptiles con forma de cerdo, picos de loro y dobles hileras de dientes palatales trituradores. Trituraban helechos y pteridospermas con eficiencia mecánica, superando en número a cualquier otro animal terrestre a lo largo de vastas extensiones de Pangea. Fosas comunes con sus fósiles se extienden por kilómetros a lo largo de lo que hoy son las áridas tierras baldías, azotadas por el viento del noroeste de Argentina. Y en esas mismas rocas argentinas, dentro de una formación llamada Ischigualasto, comenzaron a aparecer los huesos de algo sin precedentes. Pequeño, bípedo, de huesos ligeros, hecho para correr, hecho para atrapar. Eoraptor, Herrerasaurus, los primeros verdaderos dinosaurios caminaron aquí. No eran grandes, el mayor apenas alcanzaba los 2 metros de altura, menos del 5% de la fauna. Una nota al pie, un rumor, un susurro al borde de la manada, y sin embargo, sus cuerpos eran silenciosamente revolucionarios. Sus caderas eran diferentes, sus tobillos eran diferentes, sus pulmones, perforados con sacos de aire, más ligeros, capaces de un sprint sostenido. Funcionaban con un diseño corporal que ninguna otra criatura en la Tierra se había atrevido jamás a intentar. Mientras tanto, en las copas de los primeros bosques del Triásico, experimentos aún más extraños en la forma tomaban silenciosamente su lugar. Los drepanosaurios, reptiles que se convirtieron en camaleones 50 millones de años antes de que existieran los camaleones, con colas prensiles y garras en forma de gancho. Cuerpos tan extraños que cuando apareció el primer esqueleto, los científicos discutieron durante años sobre cuál extremo era la cabeza. Formas que la evolución diseñó una vez, usó una vez y descartó para siempre. Planos corporales que jamás se repitieron en la Tierra. En tierra, la evolución improvisó sin límites, pero bajo la superficie, los océanos eran aún más extraños, ocultando secretos todavía más antiguos. El mar Triásico no era el mar que conoces, era Tetis, envolviendo el borde oriental de Pangea como un aliento contenido. Sus aguas turquesas y arrecifes fueron reconstruidos lentamente a partir de esponjas y tapetes microbianos tras el catastrófico colapso del Pérmico. En este paraíso en recuperación, un grupo de reptiles terrestres tomó una decisión que resonaría durante 150 millones de años. Volvieron al agua, volvieron al elemento del que sus lejanos ancestros alguna vez salieron arrastrándose. Estos eran los ictiosaurios, lagartos peces. Sus primeras generaciones eran parecidas a anguilas, nadadores torpes con pequeñas aletas rechonchas. Pero la evolución actuó con rapidez. En apenas 20 millones de años, los ictiosaurios se transformaron en formas casi idénticas a las de los delfines modernos. Hocicos puntiagudos, aletas caudales verticales, ojos grandes para cazar en aguas oscuras.
Daban a luz en el mar. Nunca regresaron a tierra, ni siquiera para poner huevos. Y una especie creció más allá de toda razón. Shastasaurus, un cazador silencioso del tamaño de un autobús urbano, hasta 20 metros de largo, inmenso. Su hocico, curiosamente desdentado en su forma adulta, sugiere que cazaba por succión, aspirando calamares desde las profundidades. Imagina una criatura más larga que una ballena jorobada, deslizándose por las cálidas aguas del Tetis en un silencio absoluto e ininterrumpido. 200 millones de años antes de que la primera ballena siquiera fuera concebida en el vientre de la evolución. Más cerca de la costa, los notosaurios patrullaban las lagunas, depredadores de emboscada de cuello largo y dientes afilados, del tamaño de un cocodrilo marino. Yacían en las aguas poco profundas del Tetis europeo, esperando inmóviles a que los peces pasaran lentamente a la deriva junto a ellos. Luego atacaba con un latigazo lateral de la cabeza. Huellas fosilizadas sobreviven en el sur de Suiza hasta el día de hoy. Las huellas demuestran que a veces se arrastraban hasta los bancos de arena para descansar, como focas tomando el sol en una playa moderna. Sobre el agua, la vida estaba aprendiendo un nuevo truco. El vuelo. Vuelo de verdad, no caer con estilo. Vuelo propulsado, sostenido, controlado. Los primeros en intentarlo no fueron las aves. Las aves no existirían sino hasta 100 millones de años después. Los pioneros fueron pequeños reptiles de piel coriácea. Se les llamaba pterosaurios. Los primeros tenían una envergadura no más ancha que la de un halcón, con una piel tensada anclada a un único cuarto dedo alargado. Eran de sangre caliente, probablemente cubiertos de una pelusa similar al pelo llamada picnofibras, cazando insectos sobre las lagunas del Triásico con precisión fulgurante. Navegaban por la vista, por la sensibilidad del sonar de su oído interno, por pura agilidad aérea, dominando el cielo como ningún vertebrado lo había hecho antes. Fueron los primeros vertebrados, en 3.500 millones de años de vida en la Tierra, en conquistar verdaderamente el cielo abierto. Y luego estaban los experimentos fallidos. Charopteryx, un lagarto del largo de tu antebrazo, con membranas extendidas entre las patas traseras y la cola. Un planeador construido al revés. Un caza de ala delta hecho de carne viva. Existió durante un parpadeo geológico y luego se desvaneció en las profundidades del tiempo. Un único fósil en Kirguistán demuestra que alguna vez voló. Una sola losa de piedra que guarda una criatura imposible. La ciencia moderna acaba de revelar algo que derriba un siglo de suposiciones sobre estos extraños reptiles del Triásico. Muchos reptiles marinos, los ictiosaurios, los notosaurios, quizás incluso algunos pterosaurios, eran de sangre caliente, endotérmicos, ardiendo con fuegos internos. Mantenían la temperatura corporal en los fríos mares polares y la microestructura de sus huesos mostraba tasas de crecimiento más cercanas a las de un atún que a las de un lagarto. El Triásico no fue un simple desfile de rarezas de sangre fría. Fue la cuna de la vida de sangre caliente a escala planetaria. Y entonces, bajo los cielos de hierro de aquel joven mundo, los depredadores aprendieron un arte más oscuro. Aprendieron a cazar juntos. A finales del Triásico, el experimento de los dinosaurios ya no era una nota al pie. Era una fuerza emergente e imparable. Una criatura en particular había comenzado a hacer algo que ningún depredador terrestre había intentado antes. Celophysis. Un cazador esbelto, de huesos huecos, de 3 metros de largo, con un peso menor al de un humano adulto. Solitario, parecía poco notable, pero reunidos en manadas, los Celophysis se convertían en algo completamente distinto. Una ola coordinada que avanzaba por las llanuras de inundación. El yacimiento fósil de Ghost Ranch, en lo que hoy es Nuevo México, conserva un instante congelado en una catástrofe repentina. Cientos de esqueletos de Celophysis amontonados, enredados, comprimidos, aniquilados al mismo tiempo por una crecida repentina que arrasó su lecho del río. La postura de esos huesos cuenta una historia clara.
Murieron juntos porque siempre se movían juntos. Los primeros verdaderos depredadores sociales del linaje de los dinosaurios, recorriendo la Pangea del Triásico tardío en oleadas letales coordinadas. Algunos esqueletos de Ghost Ranch contienen huesos más pequeños en su abdomen que alguna vez se creyó eran juveniles devorados por canibalismo. Un nuevo análisis sugiere algo completamente distinto. Pequeñas crías de cocodrilomorfos tragadas enteras por estos oportunistas cazadores Celophysis. La verdad es que Celophysis comía todo lo que podía atrapar, y cada vez más eso significaba casi cualquier cosa de su tamaño. Pero el mundo del Triásico no iba a entregarles el poder a los dinosaurios sin una lucha larga y brutal. La antigua estirpe de los cocodrilos aún dominaba cada curso de agua, y uno de sus últimos y aterradores miembros fue el Smilodontus. Un fitosaurio, una criatura que, a una sola mirada fugaz, se parecía casi exactamente a un gavial moderno. Un hocico largo y estrecho, dientes cónicos, ojos elevados en lo alto del cráneo para una emboscada desde abajo. Solo que el Smilodontus se extendía más de 12 metros completos de largo, aproximadamente el tamaño descomunal de un pequeño autobús escolar. Aguardaba en las charcas que se encogían durante la estación seca, cuando enormes manadas se veían finalmente obligadas a beber. Los dicinodontes y los rincosaurios se reunían con nerviosismo en la orilla, sabiendo que los depredadores acechaban justo bajo la turbia superficie marrón. El gran Esmilosuco no perseguía y no corría. Simplemente esperaba, medio sumergido, lo inevitable. Una manada de dicinodontes en el África del Triásico tardío no tenía opciones fáciles: alejarse del agua y morir de sed. Acércate al agua y arriésgate con Smilodontus, el enorme cocodrilo emboscador que acecha bajo cada brillante orilla a lo largo de Pangea. Las manadas migraban bajo el monzón, siguiendo las lluvias, recorriendo cientos de kilómetros cada año para encontrar agua segura. Sus rutas migratorias aún pueden rastrearse en auténticas autopistas de huellas fosilizadas a través de la roca ancestral de Lesoto y Argentina. La carrera armamentista entre depredador y presa se aceleró sin tregua. Piernas más veloces, pulmones más eficientes, dientes más afilados, ojos más grandes, cada cuerpo reescrito por completo. El Triásico ya no era una recuperación silenciosa, era un motor de optimización ardiente, competitivo y brutal, funcionando a toda máquina. Cada continente, y aún eran todos un solo continente, se convirtió en un campo de batalla de feroces y nuevos diseños evolutivos. Los pterosaurios en el cielo se hicieron más grandes. Los notosaurios en las aguas poco profundas desarrollaron dientes como dagas, emboscadores de la cálida costa. Los sinodontos en la maleza se volvieron de sangre caliente e ingeniosos. Los dinosaurios en las llanuras se hicieron más altos, más veloces, más numerosos. Las grandes dinastías de cocodrilos, tras 50 millones de años en el trono, sintieron la presión desde todas las direcciones a la vez. Pero el suelo mismo estaba a punto de traicionar a cada ser vivo sobre la amplia y temblorosa superficie del supercontinente. Hace 201 millones de años, el mundo llegó a su fin una vez más, y este final lo cambiaría todo para siempre. No terminó en un solo día, terminó a lo largo de cientos de miles de años, la tarde de la geología. Bajo el corazón de Pangea, una vasta columna de roca fundida llevaba millones de años acumulándose en silencio. Ahora estalló. La provincia magmática del Atlántico Central, CAMP, el mayor evento volcánico de la era mesozoica. La lava se extendió por 11 millones de kilómetros cuadrados, una superficie mayor que la de Estados Unidos, China y Europa juntos en la actualidad. Se abrieron fisuras desde lo que hoy es Marruecos hasta Brasil y Nueva Jersey, partiendo Pangea a lo largo de su tembloroso y antiguo corazón. No estallaron en una sola explosión, sino en pulso tras pulso implacable, durante al menos 600.000 años. La atmósfera se asfixió, el dióxido de carbono se triplicó y luego se cuadruplicó. Las temperaturas subieron 6 grados Celsius, más allá de cualquier cosa que la ciencia moderna haya simulado.
Los océanos absorbieron el exceso de gas y se volvieron ácidos. Los arrecifes se disolvieron. El plancton murió. La cadena alimentaria marina colapsó en cuestión de meses. En tierra firme, los grandes bosques ardieron. El monzón falló. Pangea comenzó a desgarrarse por las costuras de la erupción. Se abrieron las primeras grietas de lo que algún día sería el Océano Atlántico. El continente estaba siendo partido en dos. Las bajas fueron sobrecogedoras. La mitad de todas las especies marinas desaparecieron. Los fitosaurios se esfumaron de la noche a la mañana, en términos geológicos. Smilosuchus, soberano de los abrevaderos, había desaparecido. Los aetosaurios acorazados, los rauisuquios de hocico alargado, toda la dinastía de la línea de los cocodrilos, extinta. 50 millones de años de dominio, borrados. Su reinado sentenciado por un planeta que simplemente había cambiado las reglas. Y aún así, algunos linajes lograron sobrevivir. Los primeros dinosaurios resistieron. ¿Por qué? Quizás sus pulmones con sacos aéreos toleraban mejor aquella atmósfera envenenada. Tal vez un crecimiento más rápido favoreció su recuperación. Tal vez la suerte. ¿Qué animal estaba cerca de qué refugio cuando llegó la lava? No lo sabemos del todo. Tal vez nunca lo sepamos. Los sinodontes sobrevivieron, ocultos en madrigueras, pequeños, de sangre caliente, pacientes, llevando la semilla de todos los mamíferos que alguna vez existirían. Los pterosaurios sobrevivieron. Los ictiosaurios también sobrevivieron. Linajes que se convertirían en tortugas, cocodrilos modernos y aves. Todos atravesaron la estrecha puerta de la extinción del final del Triásico. La mitad de todas las especies desapareció. Los dinosaurios heredaron un mundo destrozado. Lo que la ciencia acaba de descubrir reescribe quién sobrevivió realmente. Durante gran parte del siglo XX, los paleontólogos creyeron que la extinción del final del Triásico fue un declive lento y gradual a lo largo de millones de años. Nuevos datos isotópicos de núcleos de perforación profunda en la cuenca de Newark, en Nueva Jersey, reescribieron por completo esa cronología. Los sedimentos registraron cada capa anual de la agonizante Pangea. El colapso fue rápido, brutal, aterrador, geológicamente instantáneo. La extinción marina pudo haberse desarrollado en menos de 10.000 años. Algunos ecosistemas locales colapsaron en apenas unos siglos. Aún más sorprendente, antiguas firmas químicas y fósiles reanalizados sugieren que los filamentos peludos se remontan hasta el principio. Los recubrimientos corporales similares a pelos de los dinosaurios emplumados posteriores y de los pterosaurios de sangre caliente se originaron en lo más profundo del amanecer del Triásico. Los primeros filamentos plumosos, el primer aislamiento, el primer indicio de plumas ya presentes en pequeños antepasados dinosaurios sociales. Hace 220 millones de años, las plumas no fueron un invento del Jurásico, fueron una herramienta de supervivencia del Triásico. Y la mandíbula de los mamíferos, esa bisagra precisa de huesos que nos permite a ti y a mí masticar, hablar, cantar. Esa arquitectura se estaba ensamblando en los sinodontes del Triásico, hueso a hueso, generación tras generación. El oído medio de los mamíferos, 3 pequeños huesos que te permiten oír un susurro, fue alguna vez parte de la mandíbula de un reptil. La transición ocurrió aquí, en el polvo del Triásico, en criaturas del tamaño de ratas que se escondían de los gigantes. El Triásico no fue una nota al pie entre el desastre del Pérmico y la gloria del Jurásico. Fue el arquitecto de la biosfera moderna. Cada dinosaurio que alguna vez existió fue diseñado aquí. Cada mamífero que alguna vez caminó fue concebido en esta cuna olvidada. Cada ave, cada cocodrilo, cada tortuga, cada lagarto. Los cimientos se pusieron en aquellos desiertos rojos y abrasados del Triásico. Mares cálidos y poco profundos, llanuras de inundación que se secan bajo un sol implacable. Sus ecos aún moldean a cada criatura viva en la actualidad. Una época perdida, nunca reconstruida del todo. La mayoría de quienes aman la prehistoria conocen al tiranosaurio y al triceratops de memoria y por su nombre. Conocen al velociraptor y al brachiosaurio.
conocen el asteroide que puso fin al Cretácico entre fuego y cielos en llamas. Pero el Triásico, ese extraño primer capítulo, el campo de pruebas, sigue siendo la sala más tenue y silenciosa del museo. La sala que la mayoría de los visitantes cruzan deprisa para llegar a los gigantes. Pero sin el Triásico, ningún gigante llega a surgir. Sin los sinodontos en sus madrigueras, no existimos nosotros. Sin el Celófisis acechando la llanura aluvial, ningún tiranosaurio rex llegará después. Sin los primeros ictiosaurios, no hay ballenas. Sin los primeros pterosaurios, ningún pájaro canta en el alféizar de tu ventana. Sin el evento de extinción del final del Triásico, los dinosaurios nunca habrían heredado sus 135 millones de años de dominio total del planeta. El Triásico fue la puerta silenciosa, el umbral donde la vida, tras la mayor extinción jamás soportada, volvió a intentarlo. Experimentar, arriesgar, inventar las plumas, la sangre caliente, la caza en grupo, el parto vivo en el mar, las primeras alas de cuero. Y entonces, justo cuando el experimento estaba alcanzando su máximo potencial, el planeta se quebró y borró la mitad. Pero los supervivientes lo llevaron todo consigo. Salieron de aquel amanecer volcánico hacia un mundo completamente nuevo. Un mundo de continentes resquebrajados, de nuevos océanos que nacen, de vida vegetal que regresan lentas olas verdes. Entraron en el Jurásico. Entraron en la era de los gigantes. El próximo mundo pertenece a los titanes. En el próximo capítulo de Mundo Prehistórico, seguimos a esos sobrevivientes hacia un vasto continente dividido limpiamente en dos. Conoceremos a los primeros colosos verdaderos, saurópodos de cuello largo que crecieron más que cualquier animal terrestre antes o después. Caminaremos por las llanuras aluviales de la Formación Morrison, donde el alosaurio acecha al estegosaurio bajo helechos del tamaño de edificios. Descenderemos a mares gobernados por el Diopleurodón, hacia cielos repletos de las alas coriáceas de los pterosaurios ranforrinco, y hacia bosques donde la tierra ancestral misma se estremece bajo el lento y trepidante andar del poderoso brachiosaurio. Pero recuerda siempre, cada uno de esos titanes comenzó aquí, en el Triásico, en un mundo desaparecido. Suscríbete ahora para continuar el viaje hacia los mundos antiguos que han desaparecido bajo la piedra, el polvo y los siglos olvidados. Activa la campana para recibir el próximo capítulo de Mundo Prehistórico en el mismo instante en que aparezca en pantalla. El próximo episodio te llevará a la era de los gigantes, los primeros verdaderos colosos despertando a su reinado. El misterio de la Formación Morrison te espera.